Listo. Bueno, muchas gracias y un gusto conectar con todas las personas que están conectadas hoy, que están interesadas en conocer más sobre los temas asociados con inversión responsable, un concepto que sin dudas pues, ha venido tomando cada vez más fuerza en el mundo, pero yo quisiera particularmente contarles sobre cómo esta temática viene evolucionando también de forma bastante importante en América Latina. Como lo mencionaron en la introducción, mi nombre es Eduardo Teortúa y soy la persona que coordina la operación de los principios de inversión responsable para América Latina, excluyendo Brasil. Ahorita, ya que entremos en la presentación, puedo comentarles y explicarles por qué dentro de la estrategia que tiene PRI en América Latina, pues hay una decisión de separar la operación de Brasil del resto de América Latina. Entonces, para dar inicio a la charla, quisiera enfocarme en contarles un poco de qué se trata la organización que represento. Los principios de inversión responsable es una iniciativa que nace en el año 2006, así que ya tenemos pues más de una década acompañando y asesorando a fondos de inversión alrededor del mundo en alinearse con los principios que nuestra organización promueve. Pero para hablarles un poco más de nuestra organización, me gustaría mencionarles tres cosas. Lo primero es que nosotros somos una asociación de inversionistas, así estamos legalmente constituidos en el Reino Unido, donde tenemos nuestra sede principal. Esa red de inversionistas tiene unas características que son las que ustedes ven aquí en la presentación. La primera es que buscamos ser una red que agrupe a todo tipo de inversionistas que quieran alinearse con nuestros principios. Por eso hablamos de que Piara es una gran carpa, y esa gran carpa lo que nos ofrece o lo que nos permite tener es una gran diversidad. Y eso digamos que es algo que siempre nos gusta resaltar. No somos una iniciativa pensada solamente para algunos mercados o para quizá países donde haga más sentido o el tema de incorporar criterios de inversión responsable en decisiones, pues digamos que sea algo más avanzado. Nosotros creemos que este tipo de prácticas aplican para cualquier tipo de inversionista y por lo tanto somos una organización que busca tener dentro de sus principales elementos la diversidad. Un segundo punto es que somos una red que tiene una particularidad, y es que aquel inversionista que quiere trabajar con nosotros fácilmente puede llegar a nuestra comunidad. No es complejo hacerse signatario de nuestra red, pero una vez llegas a nuestra comunidad, sí hay un compromiso de evidenciar los avances en sus prácticas de inversión responsable, y para eso nosotros contamos con un mecanismo a través del cual evaluamos ese progreso en términos de implementación de prácticas de inversión responsable por parte de las organizaciones con las que trabajamos. Entonces, ese es un elemento también que nos gusta destacar, y es que a pesar de que somos una iniciativa completamente voluntaria, sí contamos con mecanismos a través de los cuales buscamos garantizar, digamos, la transparencia y la credibilidad de nuestra organización. Y el tercer elemento que me gustaría destacar de esta red de inversionistas que PRI administra tiene que ver con la escalabilidad. Y nosotros, parte del trabajo que hemos venido haciendo, quizás es importante mencionarles que nosotros somos una organización que inició operaciones en el año 2006 con 100 inversionistas, y hoy nuestra red agrupa más de 5.200 organizaciones en el mundo. Entonces, digamos, esa capacidad que hemos tenido a lo largo de los últimos años de crecer nuestra red, pues queremos que también se convierta en un factor clave para nuestro desarrollo, y es cómo podemos aprovechar toda esta cantidad de organizaciones que ya hacen parte de nuestra comunidad para que podamos trabajar de la mano y para que entre todos, digamos, en un espíritu de colaboración, podamos subir, digamos, las mejores prácticas o subir la vara de las mejores prácticas de inversión responsable en el mundo. Entonces, eso en términos de contarles un poco quiénes somos y cuáles son esos elementos que de alguna manera permiten entender mucho mejor esta red que PRI busca promover. Entonces, quizá algunos elementos adicionales que me gustaría mencionar antes de cerrar esta introducción y poder hablarles un poco más de el concepto de inversión responsable, y hablarles también de cómo este concepto ha venido evolucionando a nivel global y a nivel regional, y
y a nivel Colombia. Eh, Aquí quizá me gustaría comentarles un par de cosas. Lo primero es que somos una organización que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas. Sin embargo, no somos una entidad adscrita a las Naciones Unidas. ¿Eso qué quiere decir? Que pues contamos con el apoyo de ellos para muchas iniciativas que PRI, digamos que está involucrada a nivel global, pero somos una entidad que tiene una administración y unas finanzas y una gobernanza que es independiente a las Naciones Unidas. Y también quizás sería importante mencionar que somos una organización que se impulsa por unos principios. Desde que se constituyó la organización hace 16 años, se constituyó con base en 6 principios que hoy se consolidan o se consideran más bien la hoja de ruta a través de la cual buscamos que más y más inversionistas en el mundo puedan alinearse con prácticas de inversión responsable. Entonces, eso también es clave que lo tengan en cuenta. Ahora, dejando entonces esta introducción en donde quería nuevamente contarles pues, quiénes somos, reitero, somos una asociación de inversionistas que ha venido desde hace ya 16 años promoviendo, incentivando mejores prácticas de inversión responsable a nivel global. Les cuento un poco de qué es lo que entiende nuestra organización por la inversión responsable, de tal manera que muchas personas que hoy nos están escuchando y que no estén familiarizadas con este concepto, pues puedan entender mucho mejor de qué les estamos hablando. Entonces, la inversión responsable es fundamentalmente una estrategia de inversión a través de la cual un inversionista busca incorporar o considerar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para tomar una mejor decisión de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que el inversionista que tradicionalmente ha utilizado información financiera para analizar una compañía o un proyecto en el que quiere invertir, hoy la invitación que hace el concepto de inversión responsable es a que esa información financiera siga siendo relevante para la toma de decisiones, pero que se pueda complementar con un análisis del desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo de una empresa o un proyecto en el que el inversionista busque poner su capital. Entonces, esto es muy importante porque de alguna manera permite seguir cumpliendo con el deber fiduciario que tiene el inversionista de, obviamente, maximizar la rentabilidad de los portafolios en los que está invirtiendo, pero considerando también, digamos, estas realidades sociales y ambientales que son cada vez más importantes y que por lo tanto un inversionista debería tener en cuenta al momento de analizar y de tomar una decisión de inversión. Dentro de esta gráfica que ustedes observan acá, ven que pues, hay un puente. Al costado izquierdo del puente está la definición que les acabo de compartir, o sea, la inversión responsable entendida como un proceso a través del cual se busca tomar una mejor decisión al incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Pero también ven en este puente, al costado derecho, una reflexión o una frase alrededor de la importancia también de medir los resultados en términos de sostenibilidad de las inversiones que realizamos. Entonces, digamos que esa también es una expectativa que existe para los inversionistas institucionales en los próximos años. Y es no solamente preocuparse por entender criterios ambientales, sociales y de gobernanza que pueden llegar a afectar positiva o negativamente el desempeño financiero de las inversiones o la rentabilidad de las inversiones que estoy desarrollando, sino que también hoy hay una expectativa creciente porque el inversionista también entienda y busque maximizar los impactos sociales y ambientales positivos de las inversiones que realiza. Entonces, eso, digamos, hoy en día son las principales definiciones que tiene la inversión responsable, pero digamos que para aterrizar esta definición al contexto latinoamericano en particular, pues lo que observamos es que la mayoría de inversionistas que hoy en día han decidido avanzar en la implementación de prácticas de inversión responsable están entendiendo esta temática más desde el costado izquierdo del puente, o sea, entienden que la inversión responsable es una estrategia que les va a permitir entender mucho mejor cómo criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo pueden impactar la rentabilidad o pueden generar más o menos riesgo
en su portafolio de inversión. Entonces, eso en términos de que ustedes puedan tener mayor claridad sobre qué se entiende hoy por inversión responsable y cómo hoy, dueños de activos y gestores de fondos a nivel global y a nivel regional están implementando este tipo de estrategias. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, la realidad es que los retos sociales y ambientales que enfrentamos pues, son cada vez más grandes y por eso el inversionista pues, entiende que al momento de analizar una inversión, especialmente si es una inversión con horizontes de mediano, de largo plazo, a 10, 15, 20 años, pues hay factores sociales y ambientales que se vuelven cada vez más relevantes. Quizá uno que está, pues obviamente, sobre todo en los últimos años, pues tomando cada vez más fuerza y que está, digamos, en el día a día y en los medios de comunicación frecuentemente, tiene que ver con el reto climático. Y es cómo logramos también entender toda esta transformación que estamos viendo en el clima global, cómo esto puede llegar a afectar, o la temperatura global, cómo esto puede llegar a afectar la normal operación de nuestras economías y de nuestra sociedad. Entonces, ese es el tipo de cosas que un inversionista que está pensando a mediano y largo plazo tiene que considerar de forma cada vez más estratégica al momento de tomar una decisión de inversión. Entonces, digamos, todo este contexto global de retos ambientales y sociales que hemos venido experimentando, sobre todo también con la experiencia de lo que ha sido pues, vivir esta pandemia en los últimos años, de alguna manera evidencia que ante estas realidades sociales y ambientales que tenemos como sociedad, el inversionista tiene que incorporarlas en sus análisis de inversión y poder, digamos que, tomar una mejor decisión entendiendo esas realidades a las que nos estamos enfrentando como sociedad. Ahora, para hablarles un poco de la operación de PRI en América Latina en particular, me gustaría entonces ahora sí compartirles el por qué la organización decide hace unos años de separar su operación de Brasil versus o frente a la operación en el resto de América Latina. Esta es una decisión que la organización toma básicamente porque hasta el año 2017 el único mercado donde veíamos un crecimiento de nuestra operación era precisamente en el mercado brasilero. Esto digamos que tiene que ver con el hecho de que Brasil sin dudas es un mercado que ha sido bastante abierto a los conceptos asociados con el desarrollo sostenible y el mercado de capitales y los inversionistas institucionales brasileños desde inicios del siglo XXI pues han venido trabajando y desarrollando prácticas en estos temas. Así que en el año 2017 PRI analiza el mercado latinoamericano y se da cuenta que necesita cambiar su estrategia para poder llegar a otros países en la región donde también creíamos en ese momento, 2017, que podía existir interés en fortalecer prácticas asociadas con la inversión responsable. Entonces, en el año 2018 comenzamos una nueva estrategia y esa estrategia prioriza, además de Brasil, que ya es un mercado independiente, prioriza 4 países en América Latina: México, Chile, Colombia y Perú. 2018-19 años en donde básicamente la organización toca puertas, se da a conocer, busca llegar a inversionistas institucionales referentes de la región, que pues particularmente ahí nos estamos refiriendo a los fondos de pensiones privados, las AFORES en México y las AFPs en Chile, Colombia y Perú. Y a partir del 2020, y es particular porque también coincide con la coyuntura que genera el COVID-19, pues vemos un crecimiento exponencial de la presencia de PRI en estos 4 mercados, a tal punto que hoy ya pues somos una red que en esos mercados pues se ha consolidado cada vez más y podríamos decir que particularmente en mercados como México, Chile y Colombia, lo que vamos a ver en los próximos 2, 3 años es ya una consolidación de prácticas de inversión responsable y eso quiere decir que vamos a tener a los principales inversionistas institucionales y gestores de fondos en esos 3 países activamente desarrollando e implementando prácticas de inversión responsable. ¿Eso qué significa? Que lo que vamos a ver también en próximos años es que dentro de las opciones de financiamiento que se ofrecen a través de el mercado de capitales, pues la necesidad de poder evidenciar
la gestión ambiental, social y el gobierno corporativo de parte de las empresas y de los diferentes instrumentos que se habilitan a través del mercado de capitales, tanto público como privado, pues va a tener que considerar de forma cada vez más estratégica elementos asociados con temas ambientales, sociales y buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, ese digamos que es un mensaje importante. La operación de piedra en América Latina pues viene creciendo cada vez más. Hoy esta gráfica que ven aquí pues ya evidencia que son más de 120 organizaciones con las que estamos trabajando en América Latina sin incluir Brasil. Si sumamos a Brasil, estamos hablando de un poco más de 230 organizaciones con las que trabajamos. Entonces, hoy es un escenario en donde de alguna manera podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en Brasil, México, Chile y Colombia, al menos en esos 4 países, y también hasta cierto punto en Perú también lo vemos, estos temas son una realidad y tenemos una gran oportunidad para que en esos 5 mercados se pueda seguir avanzando en un proceso de consolidación de prácticas de inversión responsable y esto entonces va a significar que los inversionistas institucionales de estos mercados deberían jugar un rol cada vez más importante y protagónico en la promoción de prácticas asociadas con el desarrollo sostenible en esos mercados en los que operan. Me gustaría también hacer una reflexión y sobre todo para que muchas personas que nos están escuchando hoy y que, digamos, quieran entender por qué hoy yo menciono que las prácticas de inversión responsable, especialmente en estos países que ya he comentado, son prácticas que llegan o están empezando un proceso de evolución ya de consolidación. Y aquí hay un elemento en particular que vale la pena destacar y es la regulación. En 3 países, México, Chile y Colombia, ya hay una regulación que le exige a los principales inversionistas institucionales en esos mercados, que son los fondos de pensiones privados, considerar prácticas de inversión responsable en sus decisiones de inversión. O sea, tienen que tener en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, además obviamente de los criterios financieros, para tomar una decisión de inversión. Entonces, esa es una realidad, ya estas regulaciones son una realidad, o sea, a lo que me refiero es, ya se están implementando, no son unas propuestas normativas, no es algo que los reguladores en estos mercados quieran implementar, no. En estos 3 países ya entró en vigencia la regulación para los fondos de pensiones privados de alinearse con prácticas de inversión responsable. Entonces, por esa razón es que menciono y insisto en que en estos países estas prácticas ya son una realidad y la regulación seguramente lo que va a facilitar es un proceso de implementación mucho más rápido que si este ejercicio o este tipo de prácticas siguieran siendo voluntarias en estos países. Para las personas que quieran conocer un poco más sobre nuestra organización y también entender con quién trabajamos en el mercado latinoamericano y particularmente pues en los países hispanohablantes, acá pueden ver una gráfica con nuestra comunidad de signatarios, seguramente pues nombres que están acá que son conocidos para muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy, así que pues también un agradecimiento a las más de 120 organizaciones que han decidido sumarse a nuestra red en América Latina hispanohablante y con los que pues hemos venido teniendo la oportunidad, sobre todo en los últimos años, de ayudarlos y acompañarlos a fortalecer sus prácticas de inversión responsable. Ahora, ya para ir cerrando mi intervención, quisiera enfocarme en los retos, porque son muchos, para poder seguir consolidando la operación de piedra en América Latina. Y acá particularmente quisiera hablar de un concepto que ha venido tomando mucha fuerza, sobre todo en los últimos 12, 18 meses, a nivel de los temas de inversión responsable a nivel global, y es el concepto del greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? Básicamente que una empresa, o en este caso un fondo de inversión, le comunique al mercado que cuenta con buenas prácticas ambientales o sociales o de gobierno corporativo, pero que luego en la realidad, o sea, no se pueda respaldar eso que están comunicando. Entonces, salir a decir que hago ciertas cosas bien y luego no tener la capacidad de respaldar esas afirmaciones, es lo que hoy, digamos, se considera greenwashing. Entonces, ahí digamos que
hay que trabajar para que esta no sea una problemática que ocurra en América Latina. Nosotros creemos que hoy no es una problemática como si quizá sucede en otros mercados como Europa, Estados Unidos, pero precisamente porque es un problema en mercados más desarrollados, pues es importante monitorear esta temática y trabajar para que no sea un tema que genere, digamos, retos adicionales para consolidar las prácticas de inversión responsable en América Latina. No es el único reto, tenemos ya también retos más ajustados a la realidad regional, como por ejemplo la importancia de entender que entre las estrategias que hoy existen para implementar prácticas de inversión responsable, hay una estrategia que ha sido muy utilizada a nivel global que se conoce como las estrategias de exclusión ASG. Nosotros en América Latina creemos que esta estrategia no tiene mucho sentido para la región, especialmente porque los inversionistas en América Latina pues tienen universos de opciones de inversión, sobre todo localmente, muy limitados, y una estrategia de exclusión pues lo que va a hacer es limitar aún más un universo de opciones de inversión que no es el más grande. Por lo tanto, creemos que las prácticas que se deberían consolidar en los próximos años son prácticas mucho más asociadas en integrar estos criterios, en entender muy bien los riesgos que estoy asumiendo al invertir en una compañía, en un proyecto que a lo mejor no tenga las mejores prácticas ambientales o sociales o de gobierno corporativo, y cómo trabajar con esa compañía o con ese proyecto para que fortalezca sus prácticas en ese periodo de tiempo en el que yo voy a estar invertido en ese activo. Entonces, ese es el tipo de estrategias que, por ejemplo, en América Latina creemos que hacen mucho más sentido y que estamos de alguna manera promoviendo y trabajando para que nuestros signatarios en la región implementen. Otro reto que tenemos es cómo trabajamos de forma articulada. Nosotros desde PRI somos unos convencidos de que para avanzar esta agenda hay que trabajar de la mano, así que particularmente con las bolsas de valores que han sido grandes aliadas de PRI en América Latina, pues la idea es seguir colaborando con este tipo de entidades, con los supervisores, con los bancos centrales también, y lograr obviamente que todo esto se traduzca en la posibilidad de que los inversionistas que hacen parte de nuestra red pues puedan seguir fortaleciendo sus prácticas de inversión responsable. Y ya para cerrar, me gustaría compartirles un poco sobre el plan de trabajo que hemos venido implementando, que sobre todo es un plan de trabajo que gracias a la red que hemos venido construyendo en los últimos 2 años y medio, pues nos ha permitido ya implementar acciones concretas que empiezan a traducirse en mejores prácticas de inversión responsable en América Latina. Nosotros tenemos un plan de trabajo global y lo que hacemos es aterrizarlo al contexto latinoamericano. En ese sentido, hemos decidido priorizar 4 grandes temas. El primero es todo lo que tiene que ver con educación. Para nosotros este es un elemento fundamental. Aquí en América Latina tenemos unos gaps muy grandes en términos del conocimiento que tienen los analistas, los portafolio managers y en general todas las personas que trabajan en fondos de inversión frente a temas ASG. Entonces ahí digamos que es importante seguir trabajando también de manera articulada con organizaciones aliadas, y estoy cada vez más convencido que ahí no vamos a tener excusas, o sea, ya sea por las oportunidades de formación que ofrece PRI o las oportunidades de formación que están ofreciendo las bolsas de valores en América Latina y diferentes entidades que se están dedicando también a formar al mercado. Yo soy un convencido que una persona que en América Latina que trabaje en temas de inversión o quiera trabajar en temas de inversión y quiera fortalecer sus conocimientos en temas asociados con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, es cada vez más fácil que pueda desarrollar esas capacidades. Entonces, ese es un punto que tenemos que seguir haciéndolo mucho más fácil. También es fundamental seguir trabajando con los reguladores en la región, sobre todo pues teniendo en cuenta que ya hay varios países, como les mostré en las diapositivas anteriores, que ya tienen una regulación que está vigente. Pues es importante lograr también promover que estas regulaciones regionales no estén muy lejanas a las regulaciones globales, entendiendo obviamente pues, que estamos en un mercado globalizado, sobre todo el mercado de capital, el mercado financiero, que es tan globalizado, pues
que las regulaciones no generen un problema y un reto adicional para los inversionistas latinoamericanos. Y un punto en el que estamos trabajando fuertemente tiene que ver precisamente con la acción climática y lograr que nuestros signatarios, los inversionistas que asesoramos en América Latina, sean entidades que entiendan la problemática climática que estamos enfrentando, que entiendan las oportunidades que existen hoy para financiar lo que se conoce como una transición hacia una economía baja en carbono y obviamente pues que esto también sea una gran oportunidad para ellos. Entonces aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de las iniciativas que hemos venido desarrollando, particularmente pues en países como México, Colombia, Perú, Chile. Hemos tenido la oportunidad de trabajar muy de la mano con los ecosistemas que también se han venido creando en esos países para promover las prácticas de inversión responsable, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes en México, el Programa de Inversión Responsable en Perú, el Task Force para la promoción de la inversión responsable en Colombia. Entonces, un poco lo que les decía hace un momento, para nosotros de PRI, la posibilidad de articularnos con las iniciativas regionales es absolutamente estratégico, lo mismo que poder ofrecer espacios de formación y ayudar a nuestros signatarios de alguna manera, a que sea mucho más fácil implementar este tipo de prácticas en sus procesos de inversión. Lo mismo que poder seguir apoyando, pues, sobre todo a los bancos centrales y a los supervisores en esta tarea que vienen desarrollando de, digamos que, promover un sistema financiero más sostenible. Y particularmente entonces, en la agenda climática me gustaría resaltar particularmente la iniciativa que creamos el año pasado, se llama ISIL, Iniciativa Climática para Inversionistas en América Latina. Esta es la primera iniciativa regional que PRI crea para la región. Y hoy estamos trabajando con más de 40 inversionistas de nuestra comunidad de 128. Hay aproximadamente 45 de esos 128 que han decidido, digamos que, sumarse a esta iniciativa, acceder a espacios de formación, comprometerse a desarrollar una serie de acciones para precisamente poder incorporar el cambio climático de forma mucho más estratégica en sus decisiones de inversión. Acá pueden ver un poco lo que ha sido la implementación de esta iniciativa y hoy estamos enfocados en la fase número 2, en donde nuestro objetivo es lograr que los signatarios de PRI en la región puedan implementar una serie de acciones que esperamos les ayuden a seguir fortaleciendo sus prácticas alrededor de estos temas. Todo esto también se ha visto reflejado en compromisos ya públicos que han hecho los inversionistas latinoamericanos con la agenda climática y creemos pues que esto es una señal importante de cómo los inversionistas institucionales latinoamericanos hoy ya están mucho más involucrados con las conversaciones de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Para cerrar y nuevamente agradeciendo la invitación que nos han hecho a este espacio, me gustaría comentarles cuáles son los principales retos que tenemos a nivel global y sobre todo pues el que se resalta frente a los demás, como lo pueden ver en esta diapositiva, que tiene que ver con ofrecerle a los signatarios de nuestra comunidad herramientas, acceso a herramientas, a guías, a ejemplos, para que sea mucho más fácil para ellos avanzar en la implementación de mejores prácticas. Particularmente en América Latina creemos que esto es fundamental. Es importante que podamos aprovechar toda esta experiencia que ya tienen muchos fondos de inversión en mercados más desarrollados que llevan ya décadas trabajando estos temas, pues hay una gran oportunidad para, digamos que, recibir ese conocimiento, conocer esas lecciones aprendidas de lo que funcionó bien y de lo que no funcionó tan bien al momento de implementar este tipo de prácticas, de tal manera que sea mucho más fácil para un inversionista en América Latina que a lo mejor apenas está empezando este proceso, que lleva 2, 3 años buscando implementar este tipo de prácticas, pues digamos que poder avanzar mucho más rápido en la implementación de sus políticas de inversión responsable. Entonces, es un poco en términos de las prioridades globales a las que nos estamos enfrentando y al final, pues un poco retomando lo que comentaba cuando les presentaba la estrategia global, tratar de aterrizar estas prioridades globales también a la realidad y al contexto latinoamericano. Ahí tenemos, digamos, un reto importante, pero digamos que la organización está buscando cada vez más y por eso pues existen personas en la región, como mi caso, que digamos tenemos la responsabilidad no solamente de entender esas tendencias globales y traerlas a la región, sino también retroalimentar
y explicar cuáles son las realidades latinoamericanas frente a esta temática de la inversión responsable y cómo entonces también desde nuestra operación global se pueden ofrecer guías y herramientas que, digamos, se ajusten a la realidad latinoamericana.